Bueno, para concluir con el tratamiento vamos a hacer dos ejemplos. Tenemos entonces las dos bobinas acopladas con sus expresiones. El primer ejemplo lo voy a dejar por arriba, es muy sencillo. El secundario abierto, que ya lo hemos hecho, pero bueno, para resumir todo, ¿no? Si el secundario está abierto, entonces si 2 es igual a 0, como ya dijimos, ¿sí? Y entonces si 2 es igual a 0, en el primario, ¿qué tengo? Y 2 es igual a 0, me queda únicamente la tensión autoinducida. E1 es entonces L1 de 1 de I1 de T. Y en el secundario, ¿qué tengo? Si 2 es igual a 0, me queda únicamente E2 es igual a la inducida mutua, M por DI1 de T. Son las dos expresiones que se aplican, insisto, en forma muy sencilla para el secundario abierto. Es cuestión entonces de saber cómo varía I1 o de alguna manera determinarlo para poder conocer las dos tensiones en el primario y en el secundario. En el caso que el secundario esté cerrado, va a existir una corriente I2, como ustedes saben, y habría que resolver este sistema que es complicado, como ya dije. Hay una manera, hay un par de problemas en la guía, una especie de truco para poder resolverlo. Me preguntan, en lugar de la corriente I2, me preguntan cuál es la carga que circuló por el secundario. La carga, fíjense ustedes, un pequeño truco me hacen. ¿Sí? ¿Qué es la carga? Si yo analizo I2 respecto al tiempo, y el problema dice así, la corriente I1 es constante, y de repente la corriente cambia en un delta I1 que me dan. Me dice, por ejemplo, cambió en 3 amperes. ¿Sí? Entonces me preguntan, ¿qué carga circuló en el secundario debido a esa variación de corriente, delta I1 que conozco? Noten ustedes que si la corriente es constante en el primario, la tensión del secundario es cero, ¿no? La corriente constante, ¿sí? Si la corriente es constante, ¿ok? I1, no hay tensión inducida mutua. Entonces la corriente es cero en el secundario. De repente cambia la corriente en el primario. Entonces se produce una I2, obviamente, debido a que hay una FEM inducida mutua que produce la corriente y bueno, hay una corriente que no sé cómo es. Al final, después del delta, la corriente sigue constante. Si en realidad lo que me está diciendo esto es que como voy a dibujarlo acá, disculpen, no tengo como siempre mucho pizarrón, como si uno tuviera un valor y luego pega un salto, ¿sí? En un cierto tiempo, por supuesto no puedo decir infinito, sino en un cierto tiempo, pega un salto y luego mantiene un valor, ¿sí? Este es el delta I1, ¿ok? Viene con un valor, luego salta, no sé de qué manera, y en un cierto tiempo delta t, salta. No me dicen cómo es la forma de salto, me dicen únicamente el valor, la diferencia entre máximo y el mínimo, pero no me dice cómo es la función, ven ustedes, ¿no? O sea, me faltan bastante datos, como se dan cuenta. Entonces, si la corriente es constante hasta este momento, I2 vale 0. Luego la corriente sigue constante después de haber variado en el primario, entonces I2 también vale 0. ¿Se entiende, no? Porque la corriente constante no hay tensión inducida. ¿Cuándo hay únicamente tensión inducida? En el secundario. Por lo tanto, corriente en el secundario. Solamente en este intervalo, delta T, que es este intervalo que está acá. Entonces, para el momento inicial, I2 vale 0. Y para el momento final, I2 también vale 0. Ambas corrientes, I2 inicial y I2 final, son 0. ¿Ven ustedes? Obviamente, yo no sé esta variación y tampoco sé la forma que varía I2. Justamente habría que resolver este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, lo cual, si no conozco la forma que varía I1, no voy a poder resolverlo. Pero, ¿qué me están preguntando? Fíjense, me preguntan la carga que circuló en el secundario. ¿Qué es la carga? La carga es la integral, de esa función, o sea, el área bajo la curva de I2 respecto de 3. Esa es la carga en el secundario. Y voy a ver, a pesar de que yo no conozco la forma de esta función, voy a ver que puedo conocer el área. Esto se aplica mucho en física. Si hacemos una analogía, se acuerdan con la fuerza impulsiva, ¿no? La fuerza impulsiva no la conozco, pero la integral de la fuerza impulsiva en el tiempo, que es el impulso, o sea, la variación de la cantidad de movimiento, y lo puedo calcular. Es un ejemplo para que ustedes vean que esto no se explica por primera vez en física, sino lo explicamos muchas veces, ¿sí? En el cual, repito, a veces no conocemos la forma de la función, pero sí podemos conocer el área. ¿Cómo hacemos? Bueno, fíjense, el sistema tiene una resistencia conectada simplemente en el secundario. Ahora sí la tenemos, la famosa resistencia que siempre la ponemos como hipotética, la tenemos ahora. Entonces, por la digamos simplemente la tensión en el secundario, que aparece acá, va a ser I2 por R. Con un circuito de este lado óhmico. Entonces, I2 por R. ¿Cuánto vale 2? Bueno, ahí lo tenemos, el 2 vale eso. Entonces, ¿qué voy a aplicar ahora? Fíjense ustedes, en vez de usar diferenciales, como estoy hablando de un delta, no puedo aplicar diferencial porque desconozco absolutamente la forma de la función, ya lo dije varias veces. ¿Qué voy a usar? Deltas, ¿no? A ver qué pasa. Entonces,
En vez de poner derivada de I2 respecto al tiempo, pongo delta I2 respecto al tiempo, más M, pero signo más, vamos a ver que es lo mismo en este caso, porque no me interesa el sentido de la carga, si va por un lado o por el otro. M por, voy a colocar el módulo nada más, M por delta I1 sobre delta T, delta I1 sobre delta T, ¿ven? Deltas, utilizo deltas, ¿no? ¿Y eso a qué es igual? A la corriente por la resistencia. La corriente a su vez, que dije, no la puedo calcular, ¿no? Pero la corriente ¿qué es? Es delta carga sobre delta T, ¿no? Ya sabemos. La corriente instantáneamente que es la derivada de la carga respecto al tiempo. En un delta va a ser delta Q sobre delta T. ¿Se entiende? Entonces, he transformado esta ecuación diferencial en una ecuación de incremento simplemente. ¿Mm? ¿Por qué hago eso? Porque me están hablando de incrementos nada más. Entonces tengo que ver cómo lo soluciono. ¿Mm? Porque de otra manera no puedo hacerlo. Como ustedes ven acá, los delta T se simplifican. ¿Sí? Ya puse el resultado final, pero ven acá, muy fácil. Esto delta T simplifica y me queda L2 por delta I2. ¿Cuánto vale delta I2? Delta 2 es I2 final menos I2 inicial. Ambas son 0. La inicial y la final valen 0, ya dijimos. ¿Eh? Entonces esto vale 0. ¿Se entiende? Delta I2 vale 0. ¿Y qué me queda únicamente? M delta I1, los diferencial delta T se van, me queda M por delta I1 igual a delta Q2 por R. De donde entonces, despejando, me queda que delta Q2, que es la carga que pasa en el secundario, es simplemente esta expresión. M por el salto de la corriente del primario es el delta I1 dividido R. ¿Ven? ¿Se entiende? Es el único caso que podemos resolver el secundario cerrado sin meternos en ecuaciones diferenciales. Me repito entonces, es el caso en que en vez de calcular I2, les pedimos que calculen la carga. Y entonces, ¿dónde está el truco? Simplemente que en vez de calcular una función cualquiera, I2 de t, estoy pidiendo la integral de I2 de t. ¿Eh? La integral de I2 de t, que es el área esta. Y eso se puede calcular de esta manera, como ustedes ven. ¿Sí? ¿Ok? Así que bueno, acá tienen dos ejemplos. Este es muy usual, hay dos problemas, es muy clásico este problema. Piénsenlo bien, cómo actúa. El tema sobre todo de la simplificación de la autoinductancia en el secundario, debido a que la variación, lo importante acá es que la variación de la corriente en el secundario es cero, como ya sabemos. Repito, si la corriente del primario es constante, la corriente del secundario es cero. Luego del salto sigue siendo constante, la corriente del secundario sigue siendo cero. Únicamente tengo variación de corriente cuando varía la corriente del primario. Si es cero antes y si es cero después, bueno, arranca, tiene un valor máximo y después baja. ¿De qué depende esta forma? Es complicada, va a depender de cómo varía esto. Que tampoco sé cómo varía. ¿Ok? En definitiva, no sé muchas cosas, pero algo puedo calcular. ¿Ok?